Un resultado que uno ve en los libros sistemáticamente y que es un resultado importante, vale la pena mencionarlo, aparece como teorema de Earnshaw. Básicamente lo que dice es que si tenemos un campo electrostático E generado por un cierto potencial phi, o relacionado con un cierto potencial phi que está generado por una cierta distribución de cargas ρ de r, y si en algún volumen pequeño o grande, lo que sea, en algún cierto volumen B0 no hay cargas, o sea, ρ es igual a 0 en B0, o sea, hay campo porque es el campo generado por las cargas que están afuera, pero ahí adentro no hay cargas. Entonces, en ese campo no existe ningún punto de equilibrio para una carga de prueba que yo vaya a poner ahí. ¿Qué se entiende por esto? Que si yo vengo con mi carga de prueba, una cierta carga de prueba Q0, que la pongo en un punto, obviamente la fuerza sobre esa carga de prueba es E por Q, Q0 por E, por el campo eléctrico que haya en el punto. Si hubiese un punto de equilibrio, lo que querría decir es que cuando me aparto de ese punto, la fuerza apunta hacia adentro. O dicho de otra forma, en términos del potencial, sabemos que el potencial es la energía potencial por unidad de carga. Si hubiese un punto de equilibrio, phi, o sea, si existiese un punto de equilibrio, phi sería mínimo en ese punto. Porque, como digo, phi es en definitiva la energía potencial de una unidad de carga. Para que esté en equilibrio tengo que estar en un mínimo, como una partícula en el fondo de un paraboloide o algo por el estilo. Y eso no puede ser. En realidad la demostración, digamos, se pueden hacer perfectamente demostraciones rigurosas. Un poquito más adelante, cuando veamos armónicos esféricos, voy a mencionar que sale automáticamente de ahí una demostración. Lo que digo acá es muy intuitivo y muy rápido. Dado que no tengo cargas en ese volumen, en ese supuesto punto de equilibrio, Laplaciano de phi es igual a 0 porque no hay cargas. ¿Sí? Ahora, el Laplaciano de phi es la derivada segunda respecto de x más la derivada segunda respecto de y más la derivada segunda respecto de z. ¿Sí? Si estoy en el fondo de un potencial y estoy en un mínimo, y no todas las derivadas segundas se anulan, este es por así decir, la restricción de la demostración que estoy haciendo. Si no todas las derivadas segundas se anulan, tiene que haber derivadas segundas de distinto signo para que la suma sea igual a 0. Es decir, esto no puede tener todas derivadas segundas para arriba, que es lo que me aseguraría que tengo un mínimo. Si yo tengo una derivada segunda para arriba, positiva, en alguna otra dirección tengo que tener una derivada segunda para abajo. Entonces, cuando ustedes calculen algún problema, aparecen en las guías, por ejemplo, calculan sobre el eje Z de una distribución y ven que hay un punto donde la partícula está en un mínimo de energía, mínimo de potencial electrostático respecto del eje Z. Quiere decir que si yo la aparto un poquito en la dirección Z para arriba, la partícula vuelve, y si la aparto para abajo, vuelve. Pero esto me dice que eso no puede pasar en las tres direcciones a la vez. Si yo la aparto en la dirección X o en la dirección Y, en alguna de esas va a hacer que la partícula se escape. Este es el sentido de este teorema. Entonces, de que esta suma sea igual a 0 me dice que no pueden ser todos los términos positivos. Si hay alguno positivo, tiene que haber alguno negativo, y eso, en ese caso, me dice que no puede haber puntos de equilibrio. Pero, como digo, me deja un caso todavía a investigar, que sería el caso donde todas las derivadas segundas son iguales a 0.
todas las derivadas segundas son iguales a cero, yo no puedo decir si es no puedo saber si es un mínimo o un máximo o qué es, tengo que ir a mirar derivadas de orden superior. En ese caso también se cumple este teorema, es decir, no puede ser un mínimo, pero no voy a hacer ahora una demostración más larga, se lo menciono a ustedes y ustedes saben que si detectan una derivada segunda positiva en una dirección, en alguna otra dirección tiene que ser negativa. Ese es el concepto de este teorema. ¿Eso vale en el volumen ahí donde lo tenés? En el volumen donde no hay cargas, porque si en el volumen hubiese cargas, este laplaciano es distinto de cero y puede ser, por ejemplo, en una distribución de una esfera uniformemente cargada, uno puede poner una carga de otro signo y la carga de otro signo se va al centro, por ejemplo, para minimizar la energía y se queda tranquilita ahí, pero es porque hay cargas en el entorno inmediato. ¿Alguna otra pregunta? Sí, yo no entendí bien, digamos, del supuesto, qué es lo que se supone que está pasando ahí. ¿Qué es lo que representa el dibujo, la situación? Yo dije, es un campo electrostático creado por una distribución ρ de R, o sea, de lo que teníamos. Lo único que estoy diciendo es que en algún pequeño volumen B0 no hay fuentes, no hay cargas. Entonces, lo único que hago yo es poner una carga de prueba, Q0, y la pongo por así decir, para medir la fuerza sobre la carga. Y como bien decían ahí, pido que sea la carga fuente 0 cerca de ese punto, porque si no fuese 0, acá tendría algo distinto de 0 y ya, bueno, la cosa cambia. Puede haber ahí algún punto, puede haber puntos de equilibrio. ¿Y eso, fuera de ese volumen hay carga? Fuera de ese volumen hay una distribución ρ de R arbitraria que me genera un potencial arbitrario. Es arbitrario con la única salvedad de que no hay fuentes en ese volumen B0. Entonces te dice que dentro de ese volumen sin carga no hay punto de equilibrio. En ese volumen sin carga, obviamente vale para cualquier pedacito de volumen sin carga. Si vos tenés una región del espacio donde no hay fuentes, tampoco puede haber puntos de equilibrio para una carga que vos quieras poner ahí en el campo. ¿Ok? ¿Por qué ρ es distinto de 0 en B0? De ahí viene la confusión, que escribí mal. O sea, tengo un ρ de R y lo que pido es que esa ρ sea igual a 0 en B0. Entonces, las preguntas no se iban a acabar hasta el mediodía. Si tuvieras, por ejemplo, un cascarón esférico, Sí. carga uniforme, Sí. ¿no sería un punto de equilibrio todo lo que está adentro? Lo que pasa es que esa es una situación extrema, son puntos de equilibrio neutros, ¿no? Porque si vos tenés un cascarón esférico, adentro el potencial es constante. Entonces, en realidad, bueno, a ver. O sea, sería un punto de equilibrio, pero no sería estable. Claro, el teorema. Sí, más que meta estable, eso es neutro, como se suele decir, ¿no? Estable, inestable o indiferente. ¿Puede haber equilibrio también con una silla, digamos? Bueno, exactamente. O sea, el teorema dice que no hay puntos de equilibrio estable. Entonces, teorema de Encke, en esas condiciones no existen puntos de equilibrio estable. Estable quiere decir que si yo me aparto un poco, me vuelvo hacia el punto original. Otras cosas, como puntos de ensilladura o como situaciones de equilibrio indiferente, pueden existir, como en el ejemplo que ahí mencionaba. ¿Ok? Vamos a seguir hablando un poco más de los conductores, que ya introdujimos la clase pasada. Introdujimos los conductores la clase pasada porque son una manera muy práctica y experimentalmente se suele hacer así, una manera práctica de definir el potencial sobre una superficie. Por esta propiedad de los conductores que yo les decía, que si hubiese un campo eléctrico en su interior, la carga que tienen se empezaría a mover, habíamos concluido que en un conductor el campo eléctrico en su interior es igual a 0. Y por lo tanto el potencial es constante y por lo tanto un conductor me puede servir como una
de estas superficies en la que uno fija el potencial. No siempre en una de estas superficies de las que yo estaba hablando va a ser la superficie de un conductor. Uno matemáticamente o por el motivo que sea puede tener definido el potencial en una superficie de manera arbitraria, pero una manera experimental práctica de definir el potencial sobre una superficie, en particular si uno quiere fijar un valor constante del potencial sobre una superficie, es decir que esta superficie es conductora, o esto es un conductor, y en ese caso tenemos campo eléctrico igual a 0 adentro, potencial phi constante adentro y por lo tanto potencial phi también constante en toda la superficie. Es decir, respecto del volumen que está fuera de este conductor, esta superficie es una posible superficie como una de las que estábamos hablando antes. Y en ese sentido también quiero hacerles ver que a veces uno puede tener un conductor así como si fuera una pelota o algo macizo y está interesado en el volumen que está afuera. A veces uno puede tener tal vez un conductor más o menos de la misma forma que ese, pero donde el conductor no es lo que está dentro, sino que esto es el conductor y esto es el volumen en el que estoy interesado en calcular las cosas, ¿sí? O puede tener conductores con agujeros o situaciones similares que perfectamente también se pueden analizar. ¿Sí? No siempre estamos interesados en un conductor o varios conductores macizos, a veces estamos interesados en un agujero o en un conductor hueco, que también es algo que uno puede analizar. Pero por ahora concentrémonos en este que está acá, en ese conductor macizo, y veamos alguna consecuencia en el exterior del hecho de que esto sea un conductor. En particular, ¿qué podemos decir del campo eléctrico en el exterior de este conductor? Simplemente por el hecho de que esto es un conductor y que el campo en el interior es cero. Bueno, lo que podemos ver es que podemos decir bastante de qué es lo que pasa con el campo eléctrico cerca de la superficie del conductor. Es decir, si tomamos un punto cerca de la superficie, uno podría preguntarse, o podría decir, ¿podemos decir algo del campo eléctrico en un punto cercano a la superficie? Y la respuesta es que sí, y vamos a ver cómo lo hacemos y por qué. El campo eléctrico en cualquier punto, de hecho, del espacio es menos el gradiente del potencial. Si estamos mirando, déjenme hacer un zoom ahí en esa superficie, ponerlo horizontal y decir ese es el punto. Acá tenemos el conductor y acá tenemos un punto por arriba de la superficie. Lo que sabemos es que en el conductor el phi es constante. ¿Sí? Quiere decir que en todo punto de esta línea, básicamente en la superficie del conductor, ahí apenitas adentro, el phi es constante. Pero el phi es una función continua. De manera que en esta superficie el phi en este punto va a ser, digamos, a menos de un infinitésimo que tiene que ver con cuánto me moví, pero digamos, si yo me muevo arbitrariamente poco, tuvo que haber cambiado arbitrariamente poco el phi, quiere decir que el phi en este punto y el phi en este punto también van a ser esencialmente iguales. Como digo, a menos de un infinitésimo que yo puedo achicar tanto como quiera, haciendo esta distancia tan chiquita como quiera. Si el phi en este punto y el phi en este punto son iguales, lo que quiere decir es que la componente del campo eléctrico en la dirección tangencial a la superficie, que es la derivada del phi en esa dirección, tiene que ser igual a 0, porque el phi acá y acá no cambia. O sea, el phi en todo punto también inmediatamente por arriba de la superficie es 0, la derivada del phi en esa dirección es 0, la componente tangencial del campo eléctrico inmediatamente arriba de un conductor es 0. ¿Utilizó la continuidad de phi? Utilicé la continuidad de phi. La continuidad de phi viene de su propia definición, digamos, cuando uno escribió que existe un phi, y recuerden que uno escribió que existe un phi, ¿por qué? Porque el rotor de E es igual a 0, entonces E es gradiente de algo y lo llamamos
menos potencial electrostático. Básicamente en esa definición está, cuando uno dice que existe esa función, lo que quiere decir es que existe una función continua, que es el potencial que satisface esa relación. De hecho, decir que el campo tangencial es igual a cero quiere decir que, bueno, la componente normal dejémosla de lado, pero lo que quiere decir, por ahora, pero lo que quiere decir es que yo no puedo tener un campo eléctrico así ahí afuera y cero acá adentro como sé que tiene que ser el conductor. Hay otra forma de ver que esto no puede ser. Recuerden que yo decía, cuando uno tiene un campo vectorial y uno quiere analizar el rotor de ese campo, ponemos un molinito acá a ver si gira o no gira en ese campo. Si esta fuera la situación con una componente tangencial distinta de fuera, distinta de cero afuera, esto estaría girando, me daría un rotor de E distinto de cero. Y el rotor tiene que ser igual a cero. Así que esto no puede ser. ¿Sí? Sí. Como el conductor es una superficie bipotencial. ¿Cómo? Como el conductor es una superficie bipotencial, que su gradiente siempre va a ser perpendicular. Efectivamente, pero ahí estás usando también, bueno, es lo que dije acá, estás usando la continuidad en la superficie. O sea, es una equipotencial en el conductor, pero un poquito más afuera también, por así decir, porque la función es continua. O sea, uno está usando que la función es continua, pero efectivamente, cuando uno calcula el gradiente de una función, ese gradiente siempre apunta en la dirección perpendicular a las líneas de valor constante de esa función. De manera que otra forma de decirlo es que el gradiente de esa función que es constante sobre esta superficie me da algo que es perpendicular a la superficie. O dicho de otra forma, que tiene componente normal, pero no tiene componente tangencial. De manera que en todo punto del conductor que vayamos a analizar, nos vamos a encontrar con un campo eléctrico que siempre apunta, ya sea para afuera o para adentro, de la superficie. Las líneas de campo eléctrico exactamente en la superficie del conductor tienen que ser perpendiculares a la superficie. Después se pueden torcer, por supuesto. Pero cuando uno dibuja las líneas alrededor de un conductor, típicamente tiene en cuenta eso para hacer un dibujo más o menos así. Y lo que dijimos también que eso sucede es que dijimos que esto está relacionado con el hecho que en el conductor aparecen cargas distribuidas en la superficie. En algún lado esas cargas serán positivas, en algún otro lado esas cargas serán negativas. Y ahora también vamos a ver cuánto valen esas cargas que aparecen en la superficie del conductor. Cuando las cargas son positivas dibujamos el campo saliente, cuando las cargas son negativas dibujamos el campo entrante a las cargas. Hay un punto, uno podría extender esto acá y decir, bueno, acá tiene que haber un campo eléctrico que entra así, acá tiene que haber un campo eléctrico que entra así, entra o sale. En algún lugar lo dibujé medio feo para lo que quiero hacer, supongamos que esto es más o menos así. Acá uno diría, estas son perpendiculares, estas son perpendiculares. Uno se suele encontrar acá, lo menciono con un punto un poco raro donde hay como dos líneas de campo y que aparentemente no cumplen esta condición de que tiene que entrar linealmente, de que tiene que entrar perpendicularmente el campo a la superficie del conductor. Después me van a decir ustedes cómo es eso posible, que haya un punto con esa característica, donde las líneas del campo parecen haber dos líneas que tocan el conductor en un punto. Parece un detalle. Con lo que quiero seguir ahora es analizando cuál es la relación entre el valor del campo eléctrico en la superficie del conductor y el valor de la carga que hay inmediatamente abajo de la superficie. Porque eso lo podemos analizar y relacionar a través de la ley de Gauss. Siguiendo con hacer un dibujo así medio, donde hicimos zoom en un pedacito pequeño de la superficie, siempre un pedacito pequeño lo podemos considerar plano, a menos que sea una punta o algo por el estilo, pensemos que no es el caso. Si acá tenemos una cierta densidad de carga,
que como digo va a estar estrictamente en la superficie, porque en el conductor no puede estar adentro, así que no le queda otra que estar justo en la superficie, eso entonces será una densidad de carga superficial. Y si bien puede depender del punto, si estamos haciendo zoom en un pedacito muy chiquitito, podemos decir, bueno, esto es una ρ constante en ese pequeño pedacito, y lo que queremos saber es cuánto vale esa ρ, o en todo caso, cómo se relaciona esa, sigma, cómo se relaciona con el valor del campo eléctrico que tenemos inmediatamente arriba de la superficie. La manera de hacer eso es aplicar la ley de Gauss, definiendo un pequeño volumen que se suele tomar como una especie de cilindrito. Ese cilindrito le vamos a decir que tiene área A en las caras y tiene un alto delta. Estas dos cantidades las podemos pensar tan pequeñas como querramos, y el teorema de Gauss lo que me dice es que el flujo del campo eléctrico saliendo de ese cilindro tiene que ser igual a la carga encerrada. ¿Está bien? 4pi por la carga encerrada. Como acá sabemos ya que el campo eléctrico es normal en la superficie y así lo orientamos el cilindro apropiadamente, el flujo del campo eléctrico va a ser la componente normal del campo eléctrico, que por otra parte coincide con la normal a la tapa del disco, eso multiplicado por el área. Esto es el flujo. Porque es la única cara del cilindro por la cual está habiendo flujo, está pasando flujo. En la cara de abajo no hay flujo porque no hay campo, estoy adentro del conductor. Y en las caras del costado, en esta geometría no hay flujo porque van en la dirección tangencial a la superficie, no normal. Incluso si hubiese una componente tangencial, que no es este el caso, pero si hubiese una componente tangencial, uno podría achicar tanto como quiera ese flujo, haciendo delta tender a cero. Así que aún en ese caso tampoco contribuiría al flujo. Lo cierto es que este flujo tiene que ser igual a 4pi por la carga encerrada, y la carga encerrada es la densidad de carga superficial multiplicada por el área. Así que de acá lo que sacamos, eliminando el área, que puede ser chiquita, pero no me importa, digamos, se va de los dos lados, es que la componente normal, o si ustedes quieren el módulo del campo eléctrico, porque es la única componente distinta de cero, la componente normal del campo eléctrico en la superficie de un conductor se relaciona directamente con la densidad de carga que está inmediatamente por debajo de la superficie, o sea, dentro del conductor, a través de esa fórmula. Puede ser que eso de alguna manera nos conteste la pregunta de ese punto anómalo. Uno tendría una densidad de carga nula y por continuidad, ¿no? Exactamente. Y es el campo nulo lo que indetermina la dirección. Claro, exactamente. Si la densidad de carga es finita, como esta que está acá, hay un campo eléctrico finito que tiene que apuntar en la normal. Cuando la densidad de carga es positiva, apunta hacia afuera; cuando la densidad de carga es negativa, apunta hacia adentro. Justo en ese punto, esta densidad de carga negativa que está acá se está achicando y del otro lado pasa a ser positiva, que empieza a crecer de a poquito. Justo en ese punto la densidad de carga es cero, el campo es cero en ese punto, justito en ese punto el campo es cero, y entonces en realidad no es que haya un campo que en el mismo punto tiene una dirección y tiene otra dirección, como puede tener dos direcciones. La única manera que tenga dos direcciones es que sea el vector cero, y entonces es efectivamente lo que pasa ahí. Bien, ¿se entiende esto? Creo que es un concepto que todos ya conocían, pero teníamos que verlo acá también. En ese punto, entonces, la línea de campo como que, o sea, bordea la superficie, pero no toca. A ver, lo que se suele dibujar así es que, o sea, vos dibujás una línea de campo, pero si yo tuviera que dibujar la flecha del campo eléctrico sobre esa línea, acá la flecha sería así, acá sería más chiquita, y acá más chiquita, y ahí no sería nada, sería un punto. Y si tuviese que dibujar una línea que está un poco más acá, una línea que está un poco más acá, hace así, ¿no? Y va como... Estas líneas ya no tocan el cuerpo.
entonces, Sí. en línea general, las líneas de campo eléctrico sí se pueden cruzar siempre que eso suceda en un punto donde el campo eléctrico es nulo. Sí, uno suele decir que las líneas de campo eléctrico no se cruzan, porque, digamos, abusando un poco del lenguaje, porque efectivamente no pueden tener dos direcciones en el mismo punto. Si vos ves en un dibujo de líneas de campo que se cruzan en un punto, quiere decir que en ese punto el campo va a ser cero. Bueno, con eso de conductores quería seguir un poco analizando un caso que decía antes que era posible, y vamos a ver qué... Digamos, ya tenemos todas las herramientas para analizarlo, pero solo para que quede claro, les va a servir también para algún problema. ¿Qué pasa si tenemos un conductor que es hueco? Es decir, tenemos un conductor donde esto es el conductor, pero estoy representando un cascarón de una forma arbitraria, de un cierto espesor, y esto es el conductor, como digo. ¿Cómo aplicamos a este caso todo lo que venimos diciendo? Bueno, lo que sabemos seguro es que en el conductor, y eso se refiere estrictamente al cascarón esférico, en el conductor el campo eléctrico es igual a 0 y el potencial phi es constante. ¿Sí? De manera que, por ejemplo, hacia afuera del conductor podemos aplicar lo que dijimos recién y las líneas de campo eléctrico tendrán que entrar o salir normales a la superficie, ¿sí? De la manera que lo hicimos allá arriba, y acá seguramente hay una densidad de carga negativa en esta superficie, en la superficie exterior, y acá hay una densidad de carga positiva en esta superficie exterior. ¿Qué pasa en el hueco? Eso es lo que, más que nada lo que quiero analizar ahora. Uno podría decir, podríamos argumentar de la siguiente manera. Si el potencial es constante sobre esta superficie interior y acá dentro no tenemos cargas, entonces este es un problema de la electrostática como lo habíamos planteado antes. Este problema tiene solución única por lo que habíamos también dicho antes. ¿Y cuál es la única solución del potencial en el hueco del conductor en esa situación? La misma constante que en la superficie. O sea, acá también va a pasar que el potencial, bueno, va a ser el valor que tiene en la superficie, que es un valor constante. No queda otra. Entonces, si no hay cargas en el interior del hueco, da casi lo mismo que eso fuese hueco o que fuese también otro pedazo de conductor, porque hubiese sido exactamente lo mismo. Pero lo que quiero recalcar es que acá puede darse la situación donde, si bien el phi es constante en la superficie, donde la densidad de carga no sea 0 en el interior. Por ejemplo, un caso simple podría ser que tuviésemos solo una carga Q en algún punto del interior de este hueco. Y evidentemente entonces el potencial acá adentro no va a ser siempre constante, tendrá que ser algo que me dé cuenta de que está la carga en ese lugar. ¿Y cuál es la solución para el potencial? Bueno, será un problema más o menos complicado que habrá que ver cómo uno lo resuelve, pero el potencial ahí adentro tendrá que cumplir que su laplaciano es menos 4pi rho, y rho va a tener que tener en cuenta el valor de la carga, y el potencial también va a tener que cumplir que tienda a phi s en la superficie. Usualmente lo que ocurre en este caso, digamos, si esta es una carga positiva, lo que suele pasar es que se induce en la superficie interior del conductor una carga. Déjenme hacer un dibujo un poco más simple, ese es un caso bastante general. Ustedes tienen ahí en algún problema un hueco en un conductor con una carga Q adentro. Supongamos que esta es una Q positiva. Lo que suele pasar entonces es que se induce una carga negativa en la superficie interior del conductor. Hay un campo eléctrico que cualitativamente, estoy dibujando porque cuantitativamente, bueno, es un poco más complicado, pero básicamente las líneas de campo
son así. Y, como digo, acá el conductor es todo esto. Esa es la solución al problema en el hueco. Solución, insisto, cualitativa. ¿Cuánto vale la carga, la suma de todas estas cargas negativas que yo puse ahí? ¿Cuánto tiene que valer? Q. ¿Cómo me lo garantizan o cómo lo justifican? ¿Y por qué? O sea, si yo hago una superficie gaussiana que cierre todo, no tengo que tener campo. O sea, el flujo tiene que ser cero. Exactamente. O sea, si uno toma, por ley de Gauss, digamos, si uno elige una superficie que está adentro del conductor, está en la zona rayada, no hay campo, quiere decir que la carga total encerrada es cero, quiere decir que Q más todas estas cargas negativas dan cero, es decir que la carga inducida en este problema, la carga inducida es menos Q, ¿no? Tiene el signo contrario a la carga Q que yo puse ahí adentro. Una pregunta, ¿las líneas de campo de la carga, o sea, se modifican en comparación a si la carga estuviese sola en el espacio o sigue siendo el mismo y las cargas inducidas se adecúan? A ver, uno en general dibuja las líneas de todo el campo. No separas las líneas de campo de esta carga y las líneas de campo de las otras cargas. Yo esto que dibujé acá es las líneas de campo de todo, lo que quiere decir que en un punto estoy considerando, si pongo una carga de prueba, considero la fuerza que me genera esta carga y al mismo tiempo la fuerza que me generan las otras, y la línea va en la dirección de la fuerza total. O sea que en el hueco ya no vale que el campo para una carga es Q sobre R cuadrado. No es que no valga que el campo de una carga, estas líneas que estoy dibujando son el campo de esta carga más el campo de todas las otras. Yo acá, si yo te digo, dibujame las líneas de campo de una carga Q y una carga menos Q acá, bueno, o no quiero que me dibujes por separado las líneas de campo de esta carga y las líneas de campo de aquella. Quiero que me dibujes la combinación de las dos que van a ser líneas así. Estas son las líneas de campo de este problema, que son las, por así decir, la combinación de las que corresponden a esta y a esta, es el campo total. Y acá hice lo mismo, esta carga que genera un potencial 1 sobre R, un campo 1 sobre R cuadrado, pero estas también generan un potencial un campo 1 sobre R cuadrado, y la combinación me da este dibujo. Claro, capaz mi pregunta por ahí hecha distinta es, si yo quisiese calcular el campo dentro de esa región. Sí. Yo ya no puedo usar esto de que para una superficie esférica es constante si se encierra la carga Q, porque ese campo se vio modificado por las cargas superficiales del hueco. Claro, a ver, no sé si esta es la pregunta, pero si yo trazo una superficie esférica alrededor de esa carga, lo único que puedo garantizar sobre esa superficie esférica es que el flujo del campo eléctrico es 4pi Q. Ah, okay, o sea, Pero ya el problema perdió la simetría esférica. más simetría. Entonces, exactamente, entonces no puedo decir que es el mismo valor acá que acá que acá. De hecho van a ser distintos y el problema se hace bastante más complicado. Esto entonces con respecto a lo que pasa en el interior del hueco. La otra cosa que quiero resaltar, déjenme borrar esto de acá arriba para que este dibujo quede un poquito más visible, es que si esto es un hueco en un conductor que termina acá y acá afuera esta es su superficie verdadera, o sea, este es un conductor que es así, y ahora yo me intereso en lo que pasa afuera de esa superficie, de este conductor, donde probablemente aquí afuera haya alguna densidad de carga que desconozco, haya fuentes por ahí. Lo que uno puede asegurar es que lo que pase acá afuera, cómo sean las líneas de campo acá afuera, que dependerá de esta ρ, etc., esencialmente no tiene nada que ver con lo que pasa acá adentro. O sea, básicamente son dos problemas separados. Ya lo que pasa acá afuera no se entera de lo que pasa acá adentro. Porque el conductor, al ser una región de phi constante, me aísla, digamos así, matemáticamente el problema de adentro del problema de afuera.
La única conexión usual que queda entre estos casos es que, entre el caso de adentro y el caso de afuera, es que si inicialmente a mí me dieron un conductor que me dijeron este conductor es neutro, no tiene carga neta, lo que seguro sí va a pasar es que esta carga menos Q que apareció en la superficie interior deja al descubierto una carga más Q que tiene que haber quedado en la superficie de afuera. No quiere decir que toda la carga sea positiva en la superficie de afuera, pero lo que quiere decir es que si yo cuento la carga inducida en la superficie de afuera, tiene que ser Q, porque la carga neta total del conductor tiene que ser 0. Entonces, la carga inducida en la superficie interior, esa era menos Q, pero la carga inducida en la superficie exterior tiene que ser Q en el caso de un conductor neutro. ¿Bien? Pero, insisto, si resolví el problema afuera y tenía esta situación adentro, si yo ahora adentro muevo esta carga a distintos lugares, el campo adentro se me modifica, qué sé yo, pero está totalmente aislado de lo que pasa afuera. No tengo que pensar, literalmente tengo dos problemas distintos acá para resolver. Uno en el hueco y uno afuera. Siempre que uno tiene así espacios que están aislados a través de conductores, uno resuelve el problema de manera básicamente independiente en cada pedazo. ¿Ok? ¿Y la carga externa se va a distribuir de forma tal que el campo sea cero dentro del conductor, ¿no? Sí, la carga afuera es algo, cuando uno lo piensa, a veces, yo todavía, a veces hay momentos donde lo pienso y me sigue sorprendiendo, digamos, cómo es posible que se pueda distribuir la carga para que el campo eléctrico adentro sea 0. Y bueno, sí, existe la libertad existe la posibilidad de distribuir la carga para que el campo eléctrico sea 0. El conductor lo hace de esa manera porque si se olvidó de si le quedó campo distinto de 0 en un lugar, tiene cargas suficientes en ese lugar para moverlas y eso va a tender a una situación donde el campo en ese punto va a disminuir y en definitiva se va a hacer 0. Claro, es como que también es un proceso que no es instantáneo, sino que es un transitorio que tiene equilibrio. Esto tiene ciertos tiempos, pero en general son rápidos. Estamos hablando ahora de electrostática, además, o sea, no nos preocupamos de eso, pero aún en situaciones realistas son tiempos bastante rápidos, diría yo. Bueno, vamos a seguir analizando alguna configuración otras configuraciones relacionadas con este problema. Lo que voy a considerar ahora es un sistema de conductores, un sistema, quiero decir, un número de conductores, que para simplificar no les voy a poner huecos y eso, pero este es el conductor 1, el conductor 2, el conductor 3. Y voy a plantear el siguiente problema, que no es el problema más general, pero es un problema que tiene bastante interés práctico, digamos así. Voy a considerar que no tengo cargas libres en el sistema, es decir, ρ es igual a 0 en toda la zona entre los conductores. Eventualmente pueden aparecer cargas en la superficie de los conductores, pero esas no las estoy dando yo a priori, sino que en todo caso van a aparecer espontáneamente o automáticamente. La cuestión es, mi problema es encontrar el phi en todos lados, con la condición de contorno de que en cada uno de estos conductores el potencial toma un cierto valor dado, y le voy a llamar a esos valores B por lo que uno usualmente habla de voltaje, digamos, en una situación diaria, el potencial en el conductor 1, el potencial en el conductor 2, el potencial en el conductor 3, o el conductor N, digamos, si tengo más. Entonces, tenemos que encontrar el phi tal que laplaciano de phi sea igual a 0,
en la región de interés, fuera de los conductores, y que este potencial phi sea B sub I sobre la superficie del conductor I. Bueno, y una vez que uno calcula el potencial, uno puede calcular el campo eléctrico en cualquier punto del espacio como menos gradiente de phi, por supuesto, y determinar, ya sea el potencial o el campo eléctrico, en todo punto de la región de interés, que es esta zona del espacio que está ahí entre los conductores. Este es un problema que está bien planteado en términos de lo que habíamos dicho de soluciones de las ecuaciones de la electrostática. Es un problema de Laplace, porque no tengo cargas, y tengo una superficie que limita este volumen. Fíjense que es una superficie un poco generalizada respecto de lo que hemos dicho, pero este volumen azul está delimitado por estos conductores, digamos, esto en definitiva son pedazos de la superficie del volumen azul, y también está delimitado por una superficie en infinito, donde, de acuerdo a lo que ya venimos diciendo, vamos a suponer que el potencial es cero, porque de hecho pensamos que no estamos considerando el caso de conductores que se extiendan a infinito, así que estos están localizados, vamos a poder pedir que el potencial en infinito sea cero. Entonces la zona azul, como digo, queda delimitada por estos conductores acá y por la superficie de infinito. Teniendo un volumen limitado por una superficie donde conocemos el valor del potencial, sabemos que existe solución a este problema. De nuevo, el tema de cómo encontramos esta solución todavía lo estamos pateando para adelante. Pero existirá una solución. ¿Sí? ¿Puede repetir eso último? ¿De por qué sabemos que existe solución? Porque entra dentro del caso general. Acordate que el caso general era, si a mí me dan un volumen para trabajar con una cierta superficie bien definida, me dicen cuánto vale la carga dentro y me dicen cuánto vale el potencial en la superficie, hay una solución al problema. Y lo que argumentaba es que este es un caso de eso. Si bien la superficie es un poquito más rara porque está formada por pedazos separados, etc., en definitiva entra dentro de esa condición general. Entonces, existe solución, existe potencial phi. Si yo fuese capaz de encontrar esa solución, que insisto, todavía no di herramientas para hacerlo en general, pero si la tuviera, puedo calcular el campo eléctrico. Y si calculara el campo eléctrico, yo podría integrar sobre la superficie de cada uno de esos volúmenes I, integrar el flujo de ese campo eléctrico. ¿Y qué obtendría con eso? Bueno, de acuerdo a las también cosas ya generales que vimos, obtendría esencialmente la carga total contenida en ese conductor I. De hecho, obtendría 4pi por la carga del conductor I. Quiere decir que resolviendo el problema de calcular el potencial, dado los potenciales de estos conductores, yo podría saber cuánta carga tiene cada uno de los conductores. O dicho de otra manera, puedo tener acceso a la carga Q sub I de cada uno de los conductores, y esa carga Q sub I, constructivamente, por esto que acabamos de decir, sería una función de los valores del potencial de cada uno de todos los conductores. ¿Sí? Si yo fijo los valores de B, calculo phi, calculo E, hago esta integral, calculo Q, quiere decir que cada Q es una función de los valores de los potenciales en los conductores. ¿Estamos de acuerdo? Pero hay algo más muy interesante y muy útil que se puede decir sobre esto. ¿Se imaginan qué tipo de función será esta, la que me da los Q sub I como función de los B sub I? Lineal. ¿Y por qué? Por la linealidad de la ecuación de Laplace. Bien. Termina siendo una función lineal. Ahora lo vamos a demostrar.
Vamos a demostrarlo de manera constructiva, es decir, vamos a conseguir una especie de familia de soluciones elementales que me permitan escribir la solución general. Vamos a escribir el potencial phi de la siguiente, vamos a ver que se puede escribir de la siguiente manera, como una suma sobre todos los conductores de los valores del potencial en cada conductor por ciertas funciones déjeme ponerle, bueno, podría ser simplemente la distinta letra así, pero por las dudas déjeme ponerle una tilde como está acá en el apunte para que quede claro que son funciones distintas. El phi completo lo voy a escribir como una suma sobre i del potencial en i por una cierta función que ahora voy a definir qué es. Esta función phi sub i, phi tilde sub i, tiene laplaciano igual a 0, siempre en el volumen que me interesa, y satisface la siguiente condición de contorno sobre los conductores. El phi sub i es igual a 1 en la superficie del conductor I y es igual a 0 en la superficie de todo otro conductor. ¿Se imaginan a ver si se imaginan lo que estoy haciendo? Tengo que representar la solución para cualquier valor de B1, B2, B3. Estoy anticipando, o a mí me dijeron probar, a ver si no es una función lineal. Si es una función lineal y vale el principio de superposición, si yo puedo construir la solución sumando soluciones independientes, entonces voy a probar con soluciones donde cada una de esas soluciones tiene potencial 1 en un conductor y 0 en todos los demás. Esa es la phi 1. La phi 2 vale 1 en el conductor 2 y 0 en los demás. La phi 3 vale 1 en el conductor 3 y 0 en los demás. Es como, esa phi es como un poco el potencial que tiene en el espacio, la carga de un solo conductor, o sea, la carga de un solo conductor. No es, ahora vamos a discutir un poco más la relación entre carga y potencial. No es la carga de un solo conductor, es un conductor a un potencial unitario y todo el resto a potencial 0. Eso va a implicar que todos los conductores tienen carga. O sea, es como que hacer superposición. Estoy haciendo superposición, ahora voy a demostrar que eso vale, digamos. O sea, estoy proponiendo que mi solución tenga esta forma. Esto es una propuesta que ahora tengo que verificar si funciona, donde las funciones que estoy poniendo acá, estoy diciendo las elijo así. O sea, todo esto es mi propuesta. Y ahora vamos a ver si eso funciona. Estas condiciones acá son condiciones de contorno de cada phi sub i. O sea, en realidad no sabemos qué pasa cuando no estás en la superficie. No, por supuesto. Esto es, o sea, cuando no estás en la superficie pasa esto. Pero en la superficie es una condición de contorno, ¿vale? De vuelta, habrá que ver cómo calculo esta función phi tilde sub i. Será complicado, pero existe solución para este problema porque estoy dando valores concretos sobre los conductores. Si propusimos eso como posible solución, veamos qué pasa con esto. Veamos qué pasa con Laplaciano de phi, o sea, el Laplaciano de todo el potencial. Como el Laplaciano es lineal, precisamente, y yo puedo introducir el Laplaciano dentro de esta sumatoria, puedo escribir esto así. Y de acuerdo a la elección que hice de los phi tilde, tiene el Laplaciano igual a 0, así que esto es 0. O sea, el potencial que estoy construyendo acá tiene siempre el Laplaciano igual a 0, que es parte de lo que necesito. Pero ahora tengo que ir a verificar las condiciones de contorno completas, verdaderas que tengo allá. O sea, el potencial tiene que ir a B1, a B2, a B3 en cada conductor. Entonces veamos, por ejemplo, qué pasa cuando vamos a mirar qué pasa sobre el conductor J, qué pasa sobre la superficie del conductor J. ¿Cuánto vale el potencial en la superficie del conductor J? Bueno, la fórmula del potencial sigue siendo esta es mi definición. Quiere decir que
en la superficie del conductor J, el potencial es la suma sobre I de B sub I por lo que vale el phi tilde sub I en el conductor J. ¿Cuánto vale el phi tilde sub I en el conductor J? Bueno, depende si J es igual o distinto de I. Podemos escribir esto de una sola manera diciendo que esto phi tilde sub I, esto es lo mismo que decir que valen delta y J. Porque vale 1 si I es igual a J y vale 0 si son distintos. Así que si este phi sub I, phi tilde sub I en la superficie de J vale delta y J, esa suma es B sub J. De manera que este phi tiene laplaciano igual a 0 y sobre la superficie SJ vale B sub J. Es el planteo del problema original. Así que esto es la solución a mi problema. Esto que fue una propuesta es la solución efectivamente obtenida por esta idea de linealidad, digamos. La solución es una combinación lineal de las contribuciones de cada conductor. ¿Sí? Bueno, como decíamos, si tenemos el potencial total phi, podemos escribir el campo eléctrico. Y así como tenemos funciones phi tilde sub I, estas funciones elementales, podríamos definir contribuciones elementales al campo eléctrico que sean, esto por definición lo definimos como menos gradiente de la función phi tilde sub I. De manera que, bueno, lo mismo que hicimos con el potencial podemos hacer el campo eléctrico. El campo eléctrico total lo podemos escribir como la combinación lineal de estos campos eléctricos elementales. Elementales en el sentido que son los que están relacionados con estas funciones elementales, phi tilde. Y volvamos ahora al tema de las cargas. Habíamos dicho antes, quedó en el pizarrón de abajo, ahora no lo destapo de vuelta, pero era básicamente esta relación. Si integrábamos el campo eléctrico sobre la superficie del conductor J, ahí voy. ¿Esto? Porque estoy, básicamente, el campo eléctrico es el gradiente de phi, menos gradiente de phi. Entro adentro con el gradiente, es suma sobre I de B sub I, y acá me queda menos gradiente de este phi sub I. Y lo que digo es, si tengo el campo eléctrico, que estará escrito de esta manera, habíamos dicho que puedo calcular la carga de esa manera. De manera que puedo escribir esto así, 4pi Q sub J es la integral sobre SJ del campo eléctrico. El campo eléctrico es la suma sobre I de B sub I, solo que la saqué afuera de la integral ya directamente, por el campo eléctrico E tilde sub I. Bueno, a los E tilde no les estoy poniendo el signo de vector. Estoy poniendo solo la tilde. 4πj es la integral del campo eléctrico escalar, la normal, diferencial S integrado sobre la superficie SJ. De manera que puedo escribir esto despejando, bueno, ya está básicamente despejada la carga Q sub J como suma sobre I, B sub I,
1 sobre 4pi y esta expresión. Analicemos un poco qué representa esto. Estamos calculando la carga en algún conductor, en el conductor J del sistema. Esto me dice que la carga sobre el conductor J, obviamente, bueno, no sé si obviamente, pero me está diciendo que no depende solamente del potencial que tenga ese conductor J. Depende de todos los potenciales de todos los conductores. Y es una suma donde esto que está acá adentro es una especie de matriz o una cosa de dos índices. Esto tiene ahí el campo eléctrico iésimo, digamos, de estos campos E tilde, y acá está sumado sobre la superficie del conductor SJ. Esta cantidad que está acá, recuerden ustedes que esos C sub I se calculaban diciendo, pongamos el potencial del conductor I a 1 y todo el resto a 0, y esta integral la hacemos sobre el conductor SJ. Este número que está acá es un número que ahora no depende de los B sub I, que son los datos de mi problema, porque como digo, está en términos de esta función que es para una condición de contorno especial donde pongo 1 en el potencial I, 1 en el conductor I e integro sobre el conductor J. En definitiva, para cada geometría que a mí me den, me dicen cuántos conductores tengo y qué forma tienen y dónde están localizados, esto que está acá es un número para cada IJ. Es un factor geométrico del problema. Insisto, no depende de los B sub I. Toda la dependencia de los B sub I está en esta linealidad. De manera que yo puedo terminar escribiendo eso como que las cargas Q sub J son la suma sobre I de B sub I por ciertos coeficientes, son esos corchetes que están ahí, que se suelen denominar C sub JI. O sea, dado que dependen de I y de J, son formalmente una matriz, se suelen notar así. C sub JI son literalmente este corchete que está acá. Este corchete es lo que voy a llamar CJI. Esos CJI se denominan, son los coeficientes de capacidad del sistema. O sea, tiene que ver con el concepto de capacidad que ustedes conocen. Desde un punto de vista práctico, digamos, son coeficientes geométricos que precisamente me vinculan las cargas con los potenciales de los conductores. Donde vemos que hay una relación, o digamos, ya hemos demostrado, pero acá queda bien claro, me parece, que hay una relación lineal entre unos y otros. O sea, si yo doy los potenciales de los conductores, puedo determinar las cargas si conozco estos coeficientes. Y estos coeficientes son cosas geométricas. Insisto, ¿no? Ya no dependen otra vez de las cargas o de los potenciales. Si a mí me dan este dibujo, sin decirme cuánto va a ser los potenciales de estos conductores, yo puedo calcular los C y J en principio haciendo aquellas integrales. Hay algunas otras formas más simples, digamos. Lo importante de esto es que existe algún número que he puesto acá, un conjunto de números, una matriz que he puesto acá, me permite, a partir de los potenciales, calcular las cargas. Y también, esto no lo estoy demostrando, pero esta matriz C y J es posible de invertir. Uno puede despejar de acá los potenciales en términos de las cargas. Es decir, si puede ser el caso que a mí, en vez de los valores de los potenciales de los conductores, me digan cuánta carga tiene cada uno de los conductores. ¿Sí? O puede ser una situación física donde uno tiene un conductor que se cargó con tanta carga y entonces pone esos conductores ahí y intenta saber a qué potencial quedan cada uno de los conductores. Eso también es un problema que se puede plantear y en ese caso lo que resulta es que
digamos, básicamente ahora ya matemáticamente invirtiendo esta relación, el potencial del conductor I es la suma sobre J de esta matriz invertida, componente JI, por la carga Q sub I. Cualquiera de estas relaciones es válida, son las dos, podríamos decir, igualmente importantes. Lo último que quiero decir antes del intervalo es que, si bien no lo estoy demostrando y no lo voy a demostrar, se puede demostrar en general que estos elementos C y J forman una matriz simétrica, ¿no? Los C y J son iguales a los CJI. Así que bueno, hagamos un intervalo, pero a las 10 volvemos, si les parece. Sigamos con algunas de estas cosas. El punto importante acá es este tipo de relaciones, ¿no? Esta relación lineal entre las cargas y los potenciales de este sistema de conductores que tenemos acá, donde uno ve que si fija los potenciales de los conductores, entonces las cargas de los mismos quedan fijados, y donde estos C y J, bueno, en principio son estas integrales, que uno puede decir es complicado o no. Para calcularlos, en principio hay que calcular estos campos eléctricos elementales E sub I, que corresponde a poner el conductor I a potencial 1 y calcular la carga del conductor J, que es lo mismo que se ve acá. Si yo en esta expresión pongo todos los B en 0, excepto el del conductor 1, por ejemplo, y pongo solo el B1 igual a 1, entonces resulta que la carga del conductor J, si solo el B1 es igual a 1, pasa a ser el C1J. ¿Sí? Entonces las cargas en ese caso me permiten determinar esa tira de elementos de esta matriz. Y cuando pongo el conductor 2 a potencial 1 y el resto a 0, determino la segunda fila de esa matriz, etcétera, etcétera. Les decía que estos coeficientes son simétricos, no lo vamos a demostrar, por lo menos por ahora. Rápidamente les menciono acá un tema de unidades. Está ahí el desarrollo completo en la página 6 del apunte, pero si uno se fija en el sistema CGS que estamos usando, en base a cuáles son las unidades que puede ir definiendo del potencial, de la carga, etc. La carga ya teníamos sus unidades. Para el potencial uno dice que el gradiente de potencial tiene que ser el campo eléctrico, ahí saca las unidades del potencial, se fija la relación entre las dos, y lo que le da es que las unidades de estas cantidades C, que como digo van a estar relacionadas con lo que usualmente se llama capacidad de un capacitor o de un sistema, las unidades de C son unidades de longitud, es el centímetro en el sistema CGS, lo cual parece un poco raro. Digamos, no aparece una unidad nueva. En el sistema CGS las unidades son el centímetro. Si uno lo mira en el sistema MKS, donde hemos definido, yo les mencioné que se define el coulomb a partir del ampere, también en el sistema MKS se define la unidad del potencial electrostático, que es, uno puede decir es energía por unidad de carga, o hay distintas formas de definirlo, es joule por coulomb, esto más bien así, la unidad del potencial electrostático es joule por coulomb. Esto es lo que se llama volt en el sistema MKS, y las unidades de la capacidad en el sistema MKS, como uno puede definir de acá, la capacidad va a ser carga dividido potencial. Coulomb sobre volt, en ese caso se define como Faraday o Faraday. ¿Sí? Y bueno, como siempre que uno define las unidades en uno y otro, puede ser de interés ver cuánta es la relación entre las unidades de uno y otro.
un faradio en MKS es equivalente a 9 por 10 a la 11 centímetros en el sistema CGS. Típicamente el faradio, que es la unidad que uno usa habitualmente, es una unidad bastante grande, ¿no? Saben ustedes que cuando hacen electrónica y eso tienen capacitores de microfaradios, nanofaradios, etc. Bueno, vamos a seguir un poquito con esta configuración de conductores, haciendo rápidamente, bueno, rápidamente o como salga, el cálculo de la energía de este sistema. Supongamos que estos conductores tienen cargas Q y potenciales B. Bueno, recuerden que uno puede fijar una de ellas, digamos, si uno fija las cargas, quedan fijados los potenciales, y si fija los potenciales, quedan fijadas las cargas, pero en todo caso podemos hablar de que tenemos determinadas cargas y potenciales que generarán, digamos, entre este conjunto de conductores un cierto campo eléctrico que tendrá las líneas de campo de alguna manera, y donde entonces tenemos nuestro volumen de trabajo no trivial, que es esta zona intermedia entre los conductores, y nos preguntamos cuánto es la energía electrostática almacenada en ese campo. La cuenta general que habíamos hecho en electrostática para una configuración de cargas arbitraria era que podemos escribir esa energía como 1 sobre 8pi integral sobre todo el espacio del módulo del campo eléctrico al cuadrado de 3R. Acá tenemos, si tenemos que integrar sobre todo el espacio, podemos decir que estamos integrando sobre el volumen de interés, que es el que está entre los conductores, y sobre el volumen de los conductores. Pero sobre los conductores el campo eléctrico es 0. Así que en definitiva, esta integral es sobre este volumen de interés, digamos, ese volumen rayado en azul, el volumen que está entre los conductores. Es más, para tal vez evitar alguna ambigüedad, acá podríamos limitar ese volumen por una superficie que está infinitesimalmente por afuera de los conductores, para asegurarnos de que estamos diciendo que en este volumen de interés no están metidas adentro las cargas que están en los conductores. Las cargas de la superficie de los conductores están en los conductores, pero esta integral la puedo hacer sobre este volumen azul donde lo hago sobre hasta una superficie infinitesimalmente por arriba o por afuera de cada uno de los conductores. Y esto es lo que me va a dar la energía del campo eléctrico o la energía electrostática de mi problema. Vamos a hacer una transformación sobre esta energía medio inversa de la que hicimos cuando la derivamos, y vamos a llegar a una expresión de la energía en términos de las cargas y los potenciales de los conductores. Eso es lo que quiero hacer. Lo hago más o menos rápido, está ahí bastante, me parece que detallado, explicado en el apunte. Por un lado, esa integral del campo eléctrico es evidentemente la integral de gradiente de phi por gradiente de phi. Luego puedo hacer otra vez una especie de truco que ya usé varias veces. Esto podría escribirlo como la divergencia de phi gradiente de phi, pero me sobra algo si lo escribo así. Esto, como la divergencia de esta cosa, tiene dos términos, uno donde el nabla se aplica al primer phi, y ese es el que me da el término que quiero, pero tiene un término que me sobra, que es el nabla aplicado al segundo. Ese lo tengo que restar para que no me modifique el cálculo, así que lo resto, y esta segunda parte me queda, la escribo
toda entera por separado. Esta es una parte de 3R y la segunda parte me queda 1 sobre 8pi integral de 3R de phi laplaciano de phi. Insisto, esa es la parte que tengo que restar para que de los dos términos que saco de acá me quede solo aquel que era el que me interesaba. Y ahora, contrariamente a lo que habíamos hecho en otra cuenta, pero bueno, no importa, digamos, miremos lo que pasa acá. En esta cuenta, ¿qué término se anula de los dos? El segundo, porque estoy haciendo la integral en este volumen donde no hay cargas, quiere decir que el laplaciano de phi es igual a 0, de manera que el segundo término se anula automáticamente. Y el primer término, ahora sí, lo puedo transformar, como es la integral de una divergencia, lo puedo transformar a la superficie que la limita de ¿qué cosa? De esta función gradiente de phi multiplicado por la normal. ¿So? ¿No? Esto va en la superficie, es el 1 sobre 8pi queda. Y seamos cuidadosos o miremos bien qué es esa superficie, justamente. Yo lo que les decía antes, para evitar ambigüedades, para no poner esa superficie literalmente sobre la superficie del conductor, donde justo hay una densidad de carga, la puse un poquito por afuera. Y el teorema de la divergencia me dice que tengo que integrar con la normal exterior a la superficie. ¿Y hacia dónde va la normal exterior acá? Hacia adentro, porque el volumen es lo azul, entonces la normal exterior en cada uno de estos va hacia adentro, y así en todas, ¿no? Y por supuesto es la integral sobre la superficie, pero en este caso la superficie se compone de las superficies de todos los volúmenes. De manera que esta energía con la que empezamos a trabajar es 1 sobre 8pi, la integral sobre estas, podríamos ya, bueno, la integral sobre las superficies de los conductores con, bueno, lo aclaramos en el dibujo, con la normal hacia adentro, de phi, gradiente de phi, bueno, veámoslo directamente acá. Tenemos gradiente de phi escalar la normal. Gradiente de phi es menos el campo eléctrico. ¿Está bien? Multiplicado por la normal. Esto en principio es las superficies de todos los conductores. Podemos separar esto como una suma sobre cada una de las superficies individuales de los conductores. El 1 sobre 8pi queda. Y sobre cada una de las superficies de los conductores, ¿qué tenemos? ¿Cuánto vale el potencial sobre cada una de las superficies de los conductores? Es la constante, la condición de contorno que tenemos es el B sub I de ese conductor, que ni necesito ponerlo, acá me faltó el ds, que no necesito ponerlo dentro de la integral porque en cada superficie el potencial es constante. Entonces, esto que va a ser una integral sobre la superficie del conductor I, va a tener un B sub I que puedo poner acá afuera directamente. Y este término menos el campo eléctrico, dejémoslo todavía, menos el campo eléctrico por la normal, donde decíamos, para que no nos confundamos, si este es el conductor I, la normal está tomada así. ¿Sí? Pero si me permiten hacer acá mismo un cambio,
Si voy a tomar la normal hacia afuera, lo que tengo que hacer es cambiar el signo. ¿Y cuánto vale esa integral que está ahí? 4pi por la carga. Entonces, esto es igual. 4pi por la carga. El 4pi me va a dar un 1/2 con ese 8pi que está acá. Suma sobre i de b sub i por q sub i. No sé, o menos dado que tenés la normal puntualizada. Yo di vuelta la normal, o sea, hubiese sido un menos si estaba la normal hacia adentro, que era lo que la cuenta me decía que tenía que hacer. Dije, hagámoslo por conveniencia con la normal hacia afuera, cambiemos el signo. Y una vez que tengo la normal hacia afuera, esto es 4pi por la carga. Como que la redefiniste como menos n, una normal. Sí, esto es un índice, digamos, esto es la normal que esté usando. Si la uso para adentro es una cosa, si la uso para afuera, no le cambio el nombre usualmente, como lo mismo cuando uno usa un diferencial, típicamente no le cambio el nombre aun cuando cambie de definición, puedo usar la misma, es una notación muda, digamos así, es la normal sea cual sea. Entonces, lo que estamos obteniendo es que la energía del campo eléctrico que está en la región, digamos, un campo eléctrico total generado por las cargas de estos conductores se puede escribir como un medio de la suma de las cargas de los conductores por los potenciales. En realidad, fórmula que podríamos haber escrito de entrada, porque también sabíamos que para una configuración arbitraria de cargas, habíamos demostrado en general que la energía era típicamente la carga por el potencial, y habíamos dicho hay un factor 1/2 por el hecho de que no tengo que contar dos veces la carga I en el potencial de la J y la J en el potencial de la I. Y acá, como toda la carga que está en el conductor I está a potencial B sub I, entonces para toda esa carga Q lo multiplico por el potencial B. Así que, como digo, la verdad que esta cuenta fue un poco redundante. Igual en el otro caso como que tenía QJ y QI, ¿no? O sea, como era el producto de las cargas. Sí, pero si te acordás también, después en un momento era QJ, QI dividido la distancia, dividido la distancia. Y QJ dividido la distancia es el potencial phi J, que es el phi de la carga J. Entonces era Q por phi, o sea, había una expresión intermedia que era la suma de Q por phi y un factor 1/2. No sé, si querés después revisarlo. Y como digo, acá podríamos haber generalizado esa fórmula y haberla escrito directamente, pero me gusta hacer la cuenta porque, no sé, me parece que a uno le suena interesante volver a verificar que aquella energía, la energía del campo eléctrico, como decíamos en algún momento, se puede escribir como integral del cuadrado del campo eléctrico y también se puede escribir en términos de las fuentes y los potenciales. Sí. Cuando nosotros habíamos utilizado esa expresión de la energía en función del campo, habíamos dicho que tenía un problema en relación a que si las cargas tenían signos opuestos, como que uno esperaba una energía negativa, pero ese módulo al cuadrado era positivo. ¿Cómo se propaga todo eso en la expresión de energía que estamos encontrando acá? Aquel problema que vos mencionás de que la energía a veces da negativa, o este tipo de expresión puede dar negativa, se daba con cargas puntuales cuando uno consideraba precisamente cargas puntuales. Acá la carga sobre la superficie de los conductores, si bien en una dimensión está restringida, o sea, está en la superficie, nunca llega a traer, uno puede ver que nunca llega a traer problemas. O sea, si uno tuviese una carga puntual y una carga finita en un punto, ahí sí habría problemas, pero en este caso, aún con la carga distribuida superficialmente, no aparece ese problema. Y en general nosotros vamos a usar expresiones de la como una expresión correcta de la energía, aquella que está allá, que es siempre positiva, lo cual es una situación bastante razonable en el sentido que para construir una distribución de cargas a partir de cargas infinitésimas, uno siempre necesita una energía positiva.
El problema con las cargas puntuales es que uno se olvida de la energía que cuesta construir la carga puntual. Pero acá, no, acá de hecho no aparecen cargas puntuales en ningún lado, entonces no hay ambigüedad, digamos. Y uno nota que en la primera expresión, o sea, esa U con la que partimos siempre es positiva, ¿Sí? pero acá llegamos a una U que en principio podría ser negativa. No, esta que está acá va a ser positiva. Sí, y se va a manifestar en ciertas propiedades de los CIJ. Ahora en lo que avanzo eso se va a ver. Digamos, tenemos esa expresión para la energía en términos de las Q y las B, y podemos usar las expresiones que teníamos de antes de los C y J, que me relacionan precisamente. Puedo escribir los B como los Q por los C y J, en alguna expresión que ya borré, pero que ustedes tienen un poquito antes, y podemos escribir esa energía también de la siguiente manera. Podríamos escribir un medio de la suma sobre I de B sub I, y si ustedes se fijan por ahí, como digo, en la fórmula de Q sub I, la fórmula de Q sub I podría escribirse como BJ, CIJ, suma sobre J. De manera que podemos escribir la energía como una forma cuadrática en los potenciales, lo cual de alguna manera es más útil que aquella, porque uno puede tener una situación donde experimentalmente fija los potenciales de los conductores, pero en ese caso las cargas las tiene que determinar después por un cálculo y no sabe a priori cuánto van a ser. En cambio, bueno, puede ser que ya tenga dado los C y J, los coeficientes de capacidad del problema, y entonces la energía es una forma cuadrática en los potenciales, o alternativamente puede usar la fórmula que da los potenciales en términos de las cargas y escribir también que esto es igual a un medio de la suma sobre IJ de la matriz C a la menos 1, IJ, QI, QJ. En estas expresiones a lo mejor no soy muy cuidadoso en poner CIJ o CJI, pero yo ya anticipé que los C son simétricos, así que en definitiva eso no trae problema. Los capacitores tienen una forma parecida, la energía. Esto es literalmente eso. Ahora lo voy a decir para un capacitor, pero estos coeficientes de capacidad, yo decía, creo que lo dije antes, esto se relaciona con lo que ustedes llaman capacidad de un capacitor. Ahora vamos a ver, digamos, hay una pequeña diferencia en la definición, pero es literalmente eso. Acá, con respecto a la pregunta tuya de la energía y eso, uno puede, en realidad se puede demostrar independientemente de esta cuenta que, o sea, así como les dije que el CIJ era simétrico, también se puede demostrar que la matriz CIJ es definida positiva, en el sentido de que, digamos, básicamente, de que esta forma cuadrática solo me puede dar valores positivos acá. En realidad, acá básicamente uno mira y dice, ah, sí, tiene que serlo para que la energía me dé positiva y sea compatible con la fórmula con la que partimos de la energía. Pero como digo, se podría también demostrar independientemente. No voy a hacer ninguna de las dos demostraciones, pero menciono que esto sugiere fuertemente que la matriz CIJ es definida positiva. Ustedes saben que eso implica unas cuantas relaciones entre los coeficientes, según cuántos elementos tenga. No me interesa escribir muchas de esas relaciones, pero sí una en concreto en particular. Recuerden que para que sea definida positiva es necesario que todos los elementos de la diagonal sean mayores o iguales a 0. Lo pongo así para no confundir. Ojo que estos índices, tal vez debí decirlo antes ya, estos índices IJ son índices de los n conductores que tengo. Esto no es una suma en el espacio X y Z, y acá no hay ningún tipo de suma sobre índices repetidos. O sea, acá la suma la planteo explícitamente con esta sumatoria. Y cuando digo que CI es mayor que 0, no estoy implicando una suma sobre I. Lo pongo entre paréntesis para decir que para cada I, C sub I
tiene que ser mayor que 0. ¿Bien? Mayor o igual. Entonces, para terminar, quería hacer justamente la relación con lo que uno llama capacidad de un elemento en el laboratorio y qué entiende cuando dice capacidad de ese elemento. Bueno, el caso de capacidad es un caso particular de este caso general que estamos mencionando. Es el caso donde uno tiene dos conductores que podrán ser de la forma que ustedes quieran, podrán ser las dos placas metálicas de un capacitor, podrá ser un cilindro dentro de otro para que sea un capacitor cilíndrico. Es bastante general, pero nos estamos limitando al caso de dos elementos, que por lo tanto tendrán una carga Q1 y un potencial V1 y una carga Q2 y un potencial V2 en el caso general. Y donde habrá que definir, habrá que calcular para esa configuración la matriz de coeficientes de capacidad, bueno, estos son iguales, que tendrá tres elementos independientes. El caso que uno en el laboratorio usualmente llama capacidad se refiere a un caso particular donde la carga de uno de estos conductores es menos la carga del otro, ¿no? Porque cuando tiene el capacitor de placas paralelas en un cable, la carga que entra por un cable y carga una placa es la misma que sale por el otro cable, y de manera que la carga Q1 y Q2 son iguales y opuestas. Uno puede decir Q1 es igual a menos Q2 y llamémosla para dejar de usar índices, en este caso llamémosla Q directamente. Y en lugar de hablar de los potenciales individuales de cada uno de los conductores, en ese caso uno habla directamente de la diferencia de potencial entre los dos. O sea, define B define Q como igual a Q1 igual a menos Q2 y define B como B1 menos B2. Entonces, en este caso, la capacidad C del sistema está definida como el cociente Q sobre B. ¿Sí? Y lo único que queda por hacer, son tres líneas, la tienen ahí, no las hago directamente, es a partir de las fórmulas de las cargas con los potenciales, o sea, uno en el caso general, las fórmulas explícitas, digamos, si para este caso de índices las desarrollo, uno tendría que decir, ¿cuánto vale la carga del 1? La carga del 1 vale B1 por C11 más B2 por C12. Y la carga del 2 vale B2 por C22 más B1 por C12, que es igual a C21. Si con esas fórmulas uno dice Q1 es igual a menos Q2 es igual a Q y B1 menos B2 es igual a B, uno a partir de estas fórmulas puede despejar el cociente Q sobre B, que es lo que llama C, y el resultado que le da es C11 por C22 menos C12 al cuadrado dividido C11 más C22 más 2C12. De manera que, efectivamente, la capacidad, como uno la conoce en el laboratorio, se escribe en términos de los coeficientes, de esta matriz de coeficientes de capacidad que habíamos descrito en el caso general. Y vean ustedes que yo les dije que la matriz de coeficientes de capacidad es definida positiva. Este numerador es una de las condiciones que tiene que cumplir, no sé si se acuerdan, ¿no? La suma de, bueno, esto básicamente, el producto de la diagonal así tiene que ser más grande que el producto de la otra. Quiere decir que la C efectivamente es una cantidad positiva. Y bueno, ustedes saben que digamos, cuál es el sentido de capacidad. El sentido de capacidad es cuánto potencial, cuánta diferencia de potencial aparece entre las placas del capacitor cuando yo le pongo una carga Q. Cuanto más carga pueda poner para una misma diferencia de potencial,
más capacidad, uno dice el sistema tiene más capacidad, le puedo poner más carga y el potencial no sube tanto. Ese es el sentido de capacidad, y efectivamente si puedo poner mucha carga con poca diferencia de potencial, quiere decir que la capacidad es grande. ¿Sí? Bueno, también me decían por ahí si esas fórmulas de energía son parecidas a las de un capacitor. La respuesta es absolutamente. Uno puede escribir la energía de un capacitor, cuando uno se fija, reemplaza, digamos, en base a esta definición, la energía de un capacitor es un medio de C por B cuadrado, que también se puede escribir un medio de Q cuadrado sobre C. Bien, ¿alguna pregunta? Sí, esa matriz, ¿no?, de capacidades, siendo como con esta propiedad de simetría, sería ortodiagonalizable, ¿no? ¿Qué interpretación tendría esos autovalores o autovectores en términos del sistema de conductores generales? La verdad que nunca lo pensé. Me da la sensación que no tiene mucho sentido físico, porque si vos, digamos, sería diagonalizable en términos de combinaciones lineales de los conductores, ¿no? Entonces vos ya perderías el concepto de que físicamente tengo el conductor 1, el conductor 2, el conductor 3. A lo mejor me queda algo que es la suma del 1 más el 2 menos el 3, y otra parte que es el 3 más 2 veces el 1, y esas combinaciones lineales no les veo rápidamente un sentido físico. Nunca vi en los libros que diagonalizaran esa matriz. No quiere decir que no haya algo interesante, pero se me escapa, no lo tengo presente. Bueno, creo que voy a terminar acá. Le hicimos un poquito más corta la clase de hoy. En la clase que viene vamos a seguir con este problema, usándolo para calcular fuerzas entre conductores. Y es una cosa también interesante por los conceptos que implica o involucra. Ustedes saben que, por ejemplo, en el caso de un capacitor, la placa de arriba y la placa de abajo, si son capacitor de placas planas paralelas, las placas se atraen básicamente porque el campo sobre las cargas genera una fuerza que tiende a acercarlos. Uno puede plantear el cálculo de fuerzas acá entre conductores de manera más o menos general y ver cómo hacerlo. Bueno, hay distintas formas, algunas bastante, bueno, que permiten plantear algunos conceptos interesantes que vamos a ver la clase próxima. Insisto que todavía estoy pateando abajo de la alfombra, dejando de lado el problema de cómo diablos resuelvo el potencial de esto, ¿no? Porque todo esto está hecho suponiendo que encontré la solución, ¿no? Pero bueno, quiero hacerlo así porque el hilo del argumento me lleva por este camino. Lo de encontrar la solución en algunos casos particulares lo vamos a ver de acá a 2 o 3 clases. ¿Ok? Bien.